Cuando la última luz del día se desvaneció tras las montañas de la Sierra Madre aquel febrero de 2019, Sofía Méndez supo que su vida, tal como la conocía, había terminado para siempre. No fue una premonición mística ni una revelación divina, sino la brutal certeza física de ver a los hombres de don Sebastián Cortés arrancar las pocas pertenencias de su casa de adobe y arrojarlas al camino de tierra como si fueran basura apestosa. El olor a tortillas recién hechas aún flotaba en el aire cuando el capataz, un hombre con el rostro marcado y la mirada perdida llamado Ramiro, empujó la puerta de madera con tanta fuerza que las bisagras oxidadas crujieron como un animal herido. Sofía estaba de rodillas en el suelo, intentando calmar a su hijo menor, Diego, quien lloraba con ese llanto ronco y desesperado de los niños que perciben el miedo de sus madres, pero no entienden por qué. «Tienes una hora, viuda», espetó Ramiro dejando huellas de barro con sus pesadas botas en el suelo de tierra apisonada que Sofía había barrido esa misma mañana con la esperanza de que la normalidad detuviera lo inevitable. Don Sebastián fue claro. Si tu marido hubiera pagado sus deudas en lugar de morir como un cobarde, aún tendrías techo. Pero aquí no hay espacio para bocas que no sirven. Las palabras eran cuchillos, afilados y diseñados para herir, pero Sofía había aprendido en los 3 meses transcurridos desde la muerte de Roberto a tragarse su dolor como si fuera vidrio molido. No le dio a Ramiro la satisfacción de verla llorar. Él simplemente asintió, con la mandíbula apretada hasta que le dolieron los dientes, y empezó a recoger lo poco que podía cargar: una olla abollada, 2 mantas que olían a humo de leña, el vestido de domingo de su hija Lucía y el osito de peluche desgastado de Diego, al que se aferraba como si fuera su única conexión con un mundo que aún tenía sentido. Roberto había muerto en los campos de maíz de don Sebastián, trabajando bajo un sol de mediodía que derretía el asfalto lejano del camino. Un infarto, dijeron los médicos del pueblo. Demasiado joven, murmuraron los vecinos en el modesto funeral. Demasiado pobre para importar, era la verdad que nadie se atrevía a decir en voz alta. Apenas tenía 32 años, con una sonrisa que iluminaba las mañanas más oscuras y manos callosas que acariciaban a sus hijos, con una ternura que contrastaba marcadamente con las dificultades de su vida. Sofía recordó la última vez que lo vio con vida, saliendo al amanecer con su sombrero de paja andrajoso, girándose en la puerta para guiñarle un ojo y prometiéndole traer un pollo del mercado esa noche para celebrar el cumpleaños de Lucía. Pero lo que trajo fue un ataúd de pino barato y sin barnizar, cargado a hombros por hombres que no derramaron una lágrima porque no tenían tiempo para el lujo del luto. La deuda que don Sebastián exigía era una mentira elaborada. Adelantos que Roberto supuestamente había solicitado, herramientas que nunca recibió, multas por días que supuestamente faltó al trabajo por estar enfermo con fiebre. Era el sistema perfecto de la esclavitud moderna, donde las cifras de un libro de contabilidad falsificado pesaban más que la vida de un hombre honesto. Y ahora, sin su único sustento, Sofía y sus 3 hijos eran una carga que había que eliminar. Si esta historia ya te está cautivando, no olvides suscribirte y darle a me gusta. Cuéntame en los comentarios desde dónde la escuchas. Me encanta saber de ti. Lucía, de 10 años, con sus grandes ojos sabios que habían visto demasiado sufrimiento para su edad, ayudaba a empacar en silencio, doblando la ropa de sus hermanos con precisión obsesiva, como si mantener el orden externo pudiera contener el caos inminente. No preguntó a dónde iban ni qué harían. Simplemente confiaba en que su madre encontraría una solución, porque eso era lo que hacían las madres: encontrar respuestas donde no las había. Carlos, de 8 años, con el mismo cabello oscuro y rebelde que su padre, estaba de pie en la puerta, con los puños apretados y la mandíbula apretada, mirando a Ramiro con un odio puro que asustó a Sofía. Era demasiado pequeño para soportar tal resentimiento, pero la injusticia tiene la capacidad de madurar a los niños prematuramente, robándoles su inocencia y reemplazándola con una amargura que puede durar toda la vida si no se sana.
No llores, mamá, susurró Diego contra su pecho con una voz tan débil y quebrada que Sofía sintió que el corazón se le rompía en 1000 pedazos. Papá dijo que eres la más fuerte del mundo. Vas a cuidarnos. Esas palabras, pronunciadas con la fe ciega de una niña de 5 años, le dieron a Sofía la fuerza para ponerse de pie, cargar a Diego a la espalda con un chal desgastado y tomar la mano de Lucía mientras Carlos agarraba la bolsa con sus pertenencias. No miró atrás, a la casa de adobe que Roberto había construido con sus propias manos, ladrillo a ladrillo, durante los primeros años de su matrimonio. No podía permitirse la nostalgia cuando sobrevivir exigía cada gramo de su energía. El sol ya se había puesto por completo cuando cruzaron el umbral por última vez, dejando atrás las paredes que habían escuchado sus risas, sus discusiones, sus reconciliaciones y, finalmente, sus lágrimas. Ramiro cerró la puerta con un candado nuevo y reluciente, un símbolo obsceno de propiedad que borraba años de vida en un instante. «Y que no te vea rondando por aquí, viuda», le advirtió el capataz escupiendo jugo de tabaco en el suelo cerca de los pies de Sofía. «Don Sebastián tiene los ojos puestos en todo el valle. Si te quedas en el pueblo, nadie te dará trabajo ni techo. Te sugiero que te vayas muy, muy lejos». La amenaza era clara. Quedarse significaba hambre, humillación y quizás algo peor para una madre soltera de 3 hijos en una región donde los terratenientes tenían el poder absoluto. Sofía asintió de nuevo, tragándose la ira que le quemaba la garganta como ácido, y comenzó a caminar hacia el único lugar donde sabía que Ramiro y sus hombres no la seguirían. El sendero que conducía al bosque susurrante era un sendero olvidado, medio cubierto de maleza y zarzas que arañaban las piernas desnudas de los niños. Los aldeanos evitaban ese lugar con una antigua superstición transmitida de generación en generación, no a través de historias escritas, sino mediante susurros y miradas de advertencia cada vez que alguien mencionaba la posibilidad de cruzar los límites de los árboles centenarios. Sofía había oído las leyendas desde niña. El bosque estaba habitado por las almas atormentadas de revolucionarios fusilados durante la guerra, de mujeres que habían huido de matrimonios abusivos solo para perderse entre los árboles y morir de hambre, de niños que entraban en busca de aventuras y nunca regresaban. Los ancianos decían que en las noches sin luna se oían gritos que no provenían ni de animales ni de humanos, sino de algo intermedio, algo atrapado entre este mundo y el otro. Pero Sofía también recordaba algo más. Una conversación que había oído semanas antes entre 2 jornaleros en el mercado del pueblo. Hablaban en voz baja, creyendo que nadie los escuchaba, sobre una cabaña abandonada en lo profundo del bosque. Una vieja estructura, decían, construida décadas atrás por un ermitaño que había desaparecido sin dejar rastro. Los jornaleros la habían encontrado por casualidad mientras cazaban un ciervo herido y huyeron aterrorizados al ver extraños símbolos tallados en las vigas de madera. «Ese lugar está maldito, amigo mío», había dicho uno de ellos, santiguándose 3 veces. «Las paredes respiran y el suelo tiembla como si algo debajo quisiera salir. Juro por mi santa madre que jamás volveré allí, ni aunque me paguen con oro». En aquel momento Sofía había descartado la historia como divagaciones de borrachos o supersticiosos, pero ahora, caminando en la oscuridad con sus hijos exhaustos y sin ningún otro lugar a donde ir, esa cabaña maldita se había convertido en su única esperanza. Si nadie más se atrevía a entrar, significaba que estarían solos, ocultos de Ramiro y sus hombres, al menos por un tiempo. La entrada al bosque estaba marcada por 2 robles gigantescos que se inclinaban uno hacia el otro, formando un arco natural cubierto de musgo que brillaba con un verde enfermizo a la luz de la luna creciente. Sofía se detuvo en el umbral, sintiendo que el aire cambiaba, volviéndose más denso y frío, cargado con el olor a tierra húmeda y madera podrida. Los sonidos del valle,
Los ladridos lejanos de los perros, el rugido ocasional de un camión en la carretera se desvanecieron de repente, reemplazados por un silencio tan absoluto que le zumbaban los oídos. «Mamá, tengo miedo», gimió Lucía apretando la mano de su madre con tanta fuerza que le cortó la circulación. «Dicen que aquí viven fantasmas». «Los únicos fantasmas a los que debemos temer son los hombres vivos con malas intenciones, mi amor», respondió Sofía intentando proyectar una valentía que no sentía en absoluto. «Y esos hombres le temen más a este lugar que nosotras. Aquí estaremos a salvo». La mentira le supo amarga, pero era necesaria. Los niños necesitaban creer que su madre tenía el control, que había un plan, que el mundo aún tenía sentido y orden. La verdad, que Sofía estaba tan aterrorizada como ellos, que no tenían ni idea de lo que encontrarían en la oscuridad, que estaba apostando la vida de sus hijos por una leyenda susurrada por borrachos, habría destruido el frágil hilo de esperanza que los mantenía a flote. Cruzaron el umbral de los robles y fue como atravesar una cortina invisible. La temperatura bajó al menos 10 grados, condensando su aliento en pequeñas bocanadas de vapor. Los árboles a ambos lados del sendero eran antiguos, con troncos tan gruesos que 3 hombres no podían rodearlos, y sus ramas se entrelazaban en lo alto, bloqueando la luz de la luna y creando una oscuridad casi total. Sofía encendió una pequeña linterna que había logrado meter en su bolso. Un regalo de Roberto en tiempos mejores. Y la tenue luz atravesó la oscuridad, revelando un estrecho sendero marcado por raíces expuestas que parecían dedos esqueléticos emergiendo de la tierra. Cada paso era una batalla contra el instinto primario de huir, de regresar corriendo a la civilización, aunque ésta no los quisiera. Carlos caminaba delante con el machete oxidado de su padre en la mano, demasiado grande para él, pero blandido con la determinación de un guardián, listo para proteger a su familia de cualquier amenaza que surgiera de las sombras. Diego se había quedado dormido sobre la espalda de Sofía, exhausto por el trauma del día. Su cálido y familiar peso era un recordatorio constante de por qué no podía rendirse. El bosque parecía observarlos. Sofía sentía el peso de miradas invisibles desde cada sombra, desde cada hueco de los árboles. No había animales, ni el ulular de los búhos, ni el aleteo de los murciélagos, ni siquiera el chirrido de los grillos. Solo ese silencio opresivo que le oprimía los tímpanos como algodón mojado. Era como si la naturaleza misma contuviera la respiración, esperando. Tras lo que parecieron horas, pero probablemente solo 40 minutos de andar a trompicones, la linterna iluminó algo que no era vegetación. La silueta angular de una estructura hecha por manos humanas. La cabaña emergió de la oscuridad como un barco fantasma que se alza entre la niebla, con las paredes de madera oscurecidas por el tiempo y la humedad, el techo de tejas rojas medio derrumbado, cubierto de hiedra que trepaba como venas verdes palpitantes. No era grande, quizás de 4 por 5 metros, pero tenía paredes sólidas, una puerta que aún colgaba de sus bisagras y, lo más importante, un interior que los protegería del gélido viento nocturno que ya empezaba a soplar entre los árboles. Pequeñas ventanas, algunas con cristales rotos, otras cubiertas con tablas clavadas desde dentro, le daban la apariencia de una criatura ciega con la mirada perdida. Sofía se detuvo a varios metros, observando la cabaña con la cautela de un animal salvaje que se acerca a una trampa. La puerta estaba entreabierta, meciéndose ligeramente con una brisa que no sentía en la piel, produciendo un crujido metálico rítmico que sonaba casi como una invitación o una advertencia. ¿Entramos?, preguntó Carlos con la voz apenas un susurro, como si hablar en voz alta pudiera despertar algo que era mejor dejar dormido. Sofía tragó saliva sintiendo el peso de la decisión. Una vez que cruzaran ese umbral, no habría vuelta atrás. El bosque los habría reclamado, al menos temporalmente. Pero miró a sus hijos, Lucía temblando de frío, Diego dormido e indefenso, Carlos intentando ser valiente.
y supo que no tenía otra opción. Afuera había hombres que querían hacerles daño. Aquí solo había leyendas. Y las leyendas, pensó Sofía con férrea determinación, podían ser desafiadas. La puerta de la cabaña crujió al abrirse con un crujido prolongado cuando Sofía la empujó con el hombro, revelando un interior envuelto en sombras tan densas que su linterna apenas podía penetrarlas. El haz de luz se reflejaba en las paredes cubiertas de manchas húmedas que parecían formas deliberadas, rostros, manos, símbolos, aunque Sofía sabía que solo eran patrones aleatorios que su mente asustada intentaba interpretar. El olor que llegó a su nariz era una mezcla compleja de moho, madera podrida y algo más dulce y metálico que no pudo identificar, pero que le revolvió el estómago. El aire estaba viciado, como si no hubiera circulado en años, cargado con el peso de décadas de abandono. El suelo de madera crujió bajo su peso, algunas tablas cedieron ligeramente, lo que hizo que Sofía probara cada paso antes de apoyarlo con todo su peso. «No te separes de mi lado», ordenó en voz baja, con un tono que los niños sabían que no admitía réplica. Lucía se aferró a su falda mientras Carlos permanecía cerca, con el machete en alto en una postura defensiva que habría sido cómica si la situación no fuera tan desesperada. La cabaña consistía en una sola habitación grande, dividida vagamente por una chimenea de piedra parcialmente derrumbada en el centro, cuyos ladrillos estaban esparcidos por el suelo como dientes rotos. En un rincón, Sofía vio los restos de lo que había sido una cama. Un armazón de hierro oxidado con un colchón podrido cubierto de lo que esperaba que fueran solo hojas secas y nada peor. Contra otra pared había estanterías vacías, con la superficie cubierta de una capa de polvo tan espesa que parecía nieve gris. Pero lo más inquietante eran las marcas. Talladas profundamente en las vigas de madera del techo y en algunas tablas del suelo, Sofía vio símbolos que no reconoció. Círculos entrelazados, líneas que se cruzaban en ángulos extraños y lo que parecían letras de un alfabeto que no era ni español ni inglés. Los jornaleros no habían mentido al respecto. Alguien había vivido allí y había dejado un mensaje, aunque Sofía no tenía ni idea de qué significaba ni si era una advertencia o una protección. «Mamá, esto no me gusta», susurró Lucía con la voz entrecortada. «Siento que alguien nos está observando». Sofía también lo sintió. Una presencia intangible pero innegable, como ojos invisibles que le presionaban el cuello. Pero no podía dejar que el miedo los paralizara. «Es solo una casa vieja, mi amor. Las casas viejas tienen su propia personalidad. Limpiemos el espacio y hagamos lo nuestro». Con movimientos eficientes, fruto de la necesidad, Sofía barrió un área cerca de la chimenea con una rama que encontró en el suelo, limpiando escombros y telarañas. Extendió una de las mantas en el suelo, creando un espacio limpio donde los niños pudieran sentarse. Diego se despertó brevemente cuando ella lo bajó de su espalda, gimiendo de hambre. Pero volvió a dormirse cuando Sofía le cantó suavemente una canción de cuna que su propia madre le había cantado. Carlos encontró leña seca, vigas caídas del techo, tablas sueltas, y con la ayuda de Sofía empezaron a encender una fogata en la chimenea derrumbada. A Sofía le temblaban las manos al encender las cerillas, temerosa de que el humo atrajera atención indeseada. Pero el frío era una amenaza más inmediata que los hombres de Ramiro. Necesitaban calor, o al menos la ilusión psicológica de seguridad que proporciona una llama. El fuego comenzó con dificultad, escupiendo chispas y humo negro, pero con el tiempo las llamas cobraron fuerza, llenando la cabaña de un resplandor anaranjado que alejó las sombras hacia los rincones. Por primera vez desde que cruzó el umbral del bosque, Sofía pudo ver claramente el interior de su nuevo hogar temporal. Y lo que vio la hizo detenerse en seco, con el corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. En la pared opuesta a la chimenea, oculta en la sombra hasta que el fuego la iluminó, había una puerta. No una puerta que diera al exterior.
estaban en medio de una pared sólida, sino una puerta que descendía. Una trampilla de madera gruesa, sellada con cadenas oxidadas y un candado antiguo que parecía forjado en otra época. Los símbolos tallados se agrupaban alrededor de la trampilla, formando un patrón circular que recordaba las ilustraciones de libros de ocultismo que Sofía había visto en la biblioteca del pueblo cuando era niña. Y allí, grabado en la madera con letras toscas pero legibles, había un mensaje en español que le heló la sangre. No abrir. Lo que está abajo debe permanecer abajo. J.M. 1947. Lucía siguió la mirada de su madre y vio la trampilla. «Mamá, ¿qué es eso?» «Nada, mi amor. Solo un viejo sótano. Nos quedaremos aquí arriba, donde estamos calentitos y seguros». Pero mientras hablaba, Sofía no podía apartar la vista de aquella puerta prohibida, sintiendo una curiosidad y un terror en el pecho que luchaban por dominar su razón. Esa noche, después de darles a los niños las pocas tortillas y frijoles fríos que llevaba en su mochila, tras asegurarse de que estuvieran lo más cómodos posible sobre las mantas cerca del fuego, Sofía se sentó a hacer guardia, con la espalda contra la pared y el machete en el regazo. Sus ojos se movían constantemente entre la puerta principal, esperando que se abriera de golpe para revelar a Ramiro y sus hombres, y la trampilla en el suelo, temiendo que se abriera desde abajo para revelar algo peor. El bosque había cobrado vida en la oscuridad total. A través de las grietas de las paredes y las ventanas rotas, Sofía oía sonidos que no podía interpretar. Crujidos que podían ser ramas o pasos, silbidos que podían ser viento o voces, y de vez en cuando, a lo lejos, algo que sonaba inquietantemente como una risa humana distorsionada. Pero el sonido más inquietante no venía de afuera, venía de abajo. Al principio fue sutil, tan suave que Sofía creyó que lo imaginaba, un rasguño rítmico, como uñas sobre madera, o algo arrastrándose en la oscuridad bajo sus pies. Se detenía durante largos minutos, haciéndole creer que había sido su imaginación, y luego volvía, más persistente, más cerca. Y entonces, justo cuando el fuego empezaba a apagarse y las sombras volvían a extenderse, Sofía lo oyó claramente. Un grito. No era el chillido de un animal ni el aullido del viento. Era humano, o lo había sido alguna vez, distorsionado por la distancia o la desesperación. Venía de abajo, del otro lado de la trampilla sellada, un sonido de agonía o advertencia que crecía en un crescendo antes de cortarse abruptamente, dejando un silencio aún más aterrador que el propio grito. Sofía se levantó de un salto, con el corazón latiéndole desbocado, mirando la trampilla como si pudiera ver a través de ella. Los niños seguían dormidos, exhaustos más allá de lo que el miedo podía despertar, pero ella estaba completamente despierta, con todos los nervios de su cuerpo gritándole que corriera. Pero no pude escapar. No había a dónde ir, y mientras estaba allí, temblando en la creciente oscuridad, con el machete aferrado en sus manos sudorosas, Sofía se dio cuenta de algo que la aterrorizaba más que cualquier fantasma o leyenda. Tendría que averiguar qué había allí abajo. Porque si algo podía entrar por esa trampilla desde el otro lado, necesitaba saber qué era antes de que encontrara a sus hijos dormidos. La primera noche en el bosque susurrante apenas había comenzado, y Sofía ya sabía que nada volvería a ser lo mismo. Las primeras luces del amanecer no llegaron como un alivio, sino como una cruel revelación de la precaria situación. La luz del sol se filtraba por las grietas del techo derrumbado, atravesando la penumbra de la cabaña con lanzas de polvo dorado que iluminaban la verdadera magnitud del deterioro. Lo que en la oscuridad parecía rústico pero habitable, a la luz del día se revelaba como una estructura al borde del colapso total. Sofía se despertó rígida, con todos sus músculos protestando por la noche en el duro suelo. Tenía el cuello torcido en un ángulo antinatural, la espalda era un mapa de dolores agudos, y sus manos, aún aferradas al machete, estaban entumecidas y pálidas. Pero lo primero que hizo, antes incluso de moverse, fue contar cabezas.
Lucía, acurrucada protegiendo a Diego, Carlos despatarrado con un brazo sobre los ojos. Los tres respiraban con el ritmo regular de un sueño profundo. Estaban vivos, estaban con ella. Eso era suficiente. Se levantó con cuidado, intentando no despertar a los niños, y se acercó a la ventana menos dañada para contemplar el bosque a la luz del día. Lo que vio no calmó su corazón acelerado. Los árboles se extendían en todas direcciones. Una masa verde oscura y densa que parecía no tener fin, sin rastro del camino por el que habían venido la noche anterior. Era como si el bosque hubiera reorganizado sus límites durante la noche, asegurándose de que no encontraran fácilmente la salida. El hambre fue la primera visita esa mañana. Un dolor sordo en el estómago de Sofía que pronto se convertiría en los gemidos de sus hijos. Había traído tan poco, unas tortillas que ya empezaban a ponerse rancias, un puñado de frijoles cocidos envueltos en papel encerado y medio litro de agua en una botella de plástico abollada. Para 4 personas tal vez habría suficiente comida para 2 días si racionaban con crueldad. Después de eso, no quería pensar en lo que vendría después. Sofía salió cautelosamente de la cabaña, con el machete en una mano y una botella vacía en la otra, buscando agua. El bosque a la luz del día era diferente, pero no menos inquietante. Los sonidos habían regresado, pájaros cantando melodías extrañas, insectos zumbando en nubes invisibles. Pero tenían un aire artificial, como si se reprodujeran a través de altavoces ocultos en lugar de surgir naturalmente de la vida silvestre. Encontró un arroyo a unos 50 metros de la cabaña, cuyas aguas corrían cristalinas sobre piedras cubiertas de musgo verde brillante. Sofía probó el agua con cautela, esperando a ver si su estómago se rebelaba, y cuando solo sintió el alivio de la hidratación, llenó su botella y varias de las ollas que había traído. No era lo ideal, tendrían que hervirla, pero era mejor que morir de sed. Mientras llenaba el segundo contenedor, oyó algo que la dejó paralizada. Voces. Venían del sendero que creía haber perdido. Voces masculinas que hablaban en voz baja, pero arrastradas por el viento silencioso del bosque. Ramiro y sus hombres habían venido a buscarla. «Juro que vi humo por aquí anoche», dijo una voz ronca que Sofía reconoció como la de Tomás, uno de los secuaces más crueles de don Sebastián. «La viuda debe estar escondida por aquí cerca». «Estás loco si crees que voy a adentrarme más en este bosque maldito», respondió otra voz más joven con un tinte de miedo. «Ya es bastante malo estar aquí en el borde. Mi abuela dice que quien se adentra en el corazón nunca sale igual. Tu abuela es una vieja supersticiosa. Don Sebastián le paga 100 pesos a quien la encuentre. Eso es más de lo que ganamos en un mes». Sofía no esperó a oír más. Se agazapó entre los arbustos, conteniendo la respiración mientras las voces se acercaban peligrosamente al arroyo. Ahora podía verlos a través del follaje. 3 hombres con machetes y linternas apagadas, con los rostros tensos por esa particular mezcla de codicia y miedo que hace a los hombres impredecibles y peligrosos. Pasaron a menos de 10 metros de donde se escondía, tan cerca que podía oler el tabaco en sus ropas y oír el crujido de las hojas secas bajo sus botas. Su corazón latía con tanta fuerza que estaba segura de que lo oirían, un tambor de guerra traicionero anunciando su ubicación. Pero los hombres no miraron hacia los arbustos. Sus ojos estaban fijos en la espesura del bosque, en las sombras que parecían moverse con vida propia. «Vámonos», dijo finalmente Tomás, aunque su voz había perdido toda su bravuconería. «No está aquí. Probablemente ya esté muerto en algún barranco. Nadie sobrevive en los susurros». Los vieron alejarse, sus figuras encogiéndose hasta desaparecer entre los árboles, y solo entonces Sofía se permitió respirar de nuevo. Pero la advertencia era clara. No podían quedarse en la cabaña esperando a que los encontraran. Necesitaban un mejor escondite, o una forma de defenderse, o... Su mirada se volvió involuntariamente hacia la cabaña, donde sabía que estaba la trampilla sellada.
Lo que ocurriera abajo podría ser su salvación o su perdición, pero permanecer en la ignorancia ya no era una opción. Cuando regresó, los niños estaban despiertos, con el rostro pálido y marcado por el hambre y la confusión. Sofía repartió las tortillas con manos que intentaban no temblar, dándole a cada uno un trozo demasiado pequeño y quedándose aún menos para ella. Necesitaba conservar fuerzas, sí, pero ver a sus hijos comer era más importante que llenar su propio estómago vacío. «Mamá, ¿cuánto tiempo nos quedaremos aquí?», preguntó Lucía masticando despacio para que la comida durara más. Sus grandes ojos oscuros reflejaban una comprensión que ningún niño de 10 años debería tener. Sabían que esta no era una aventura pasajera. «Lo que sea necesario, mi amor», respondió Sofía, eligiendo la verdad más amable que pudo ofrecer. «Hasta que sea seguro salir». Los días siguientes se convirtieron en una brutal lucha por la supervivencia. Sofía pasaba las mañanas buscando comida en el bosque. Bayas silvestres que probaba primero, raíces que hervía hasta ablandar, y ocasionalmente setas que reconocía como seguras gracias a las enseñanzas de su madre durante su propia infancia en el campo. Nunca era suficiente. Los niños estaban visiblemente adelgazando, sus mejillas se hundían, sus costillas empezaban a asomar bajo la piel. Carlos intentó ayudar, cortando leña con el machete, demasiado grande para él, con cada golpe errático pero decidido. Lucía cuidaba de Diego, cantándole canciones cuando lloraba de hambre, contándole historias de cuando su padre vivía y todo tenía sentido. Diego, demasiado pequeño para comprenderlo del todo, preguntaba repetidamente cuándo volverían a casa, y cada vez que lo hacía algo se quebraba un poco más en Sofía. Las noches eran peores. Cuando el sol se ponía y el bosque se transformaba en un laberinto de sonidos amenazantes, Sofía mantenía el fuego encendido con un fervor casi religioso, como si las llamas pudieran protegerse de algo más que el frío. Y cada noche, sin falta, los sonidos llegaban. Arañazos bajo el suelo. Pasos que no pertenecían a ningún animal conocido. Y los gritos, a veces lejanos, a veces tan cercanos que parecían provenir de la propia habitación. Gritos que parecían advertencias o súplicas, imposible distinguir cuál. La trampilla se había convertido en el centro de gravedad de su existencia. Sofía se quedaba mirándola durante horas, dividida entre el terror y la necesidad. Los símbolos tallados a su alrededor parecían brillar tenuemente en la oscuridad, aunque sabía que debía ser un efecto de la luz del fuego. La advertencia de 1947, lo que está abajo debe permanecer abajo. Se le había grabado en la mente, pero otra voz susurraba con más fuerza. ¿Y si lo que hay debajo es la salvación que buscas? Al quinto día, cuando la última tortilla fue cortada en pedazos patéticamente pequeños y Diego lloró de hambre más que de capricho, Sofía tomó una decisión. Esperó a que los niños se durmieran, a que el bosque alcanzara esa profunda quietud de medianoche, y se arrodilló ante la trampilla, machete en mano y férrea determinación en el pecho. Las cadenas estaban más oxidadas de lo que parecían, el metal corroído por décadas de humedad. No hizo falta mucha fuerza para romper el primer eslabón, se desmoronó en polvo anaranjado bajo el machete. El candado fue más difícil de romper, pero finalmente se dio con un clic que sonó como un disparo en la quietud de la noche. Sofía levantó la trampilla con manos temblorosas. Las bisagras chirriaron con una agonía metálica que resonó en el espacio cerrado de la cabaña, y un olor emergió de la abertura revelada. No a podredumbre ni a muerte, como había temido, sino a tierra seca y algo más. Algo orgánico pero preservado, como las páginas viejas de los libros de una biblioteca abandonada. El haz de luz de su linterna descendió por una escalera de madera sorprendentemente robusta, desapareciendo en una oscuridad tan completa que no llegó al final. Y allí, clavado en la pared de tierra junto al primer escalón, había un mensaje escrito con tiza que aún era legible después de tantas décadas.
Si has llegado hasta aquí es porque lo necesitas. Baja con cuidado. La verdad te espera abajo. Pero recuerda, una vez que lo sepas, no podrás ignorarlo. J.M. El descenso fue un viaje a las profundidades de la tierra. Cada escalón crujía bajo el peso de Sofía con una protesta que le recordaba que esta estructura había esperado décadas sin visitantes. La escalera descendía en espiral, excavada en la tierra compactada y reforzada con vigas de madera que olían a creosota y tiempo. Contó 32 escalones antes de que sus pies tocaran tierra firme. Lo primero que la sorprendió fue el aire. Esperaba humedad, moho, hedor a descomposición. Pero el aire allí abajo era seco, casi árido, preservado de alguna manera por un sistema de ventilación que no podía ver, pero que claramente funcionaba. Su linterna recorrió el espacio, y lo que reveló la dejó sin aliento. No era solo un sótano ni un escondite. Era una cámara, construida con precisión arquitectónica, con paredes revestidas de ladrillos perfectamente alineados y un techo abovedado sostenido por arcos de piedra que denotaba un conocimiento de ingeniería improbable en una cabaña abandonada en medio del bosque. El espacio era rectangular, de unos 8 metros de largo por 5 de ancho, y a lo largo de las paredes había estanterías metálicas cubiertas con cajas y contenedores. Pero no eran cofres con tesoros ni armas, eran archivos. Filas y filas de cajas de archivo de las que se usan en las oficinas gubernamentales, cada una etiquetada con fechas y números de referencia. Y en el centro de la habitación, iluminado por su linterna como si fuera un altar, había un escritorio de madera maciza con una máquina de escribir antigua cubierta de polvo y montones de documentos protegidos por fundas de plástico amarillentas. Sofía se acercó al escritorio con pasos vacilantes, como quien camina hacia algo sagrado o maldito, imposible distinguir entre uno y otro. Había fotografías clavadas en un tablero de corcho en la pared detrás del escritorio. Fotografías en blanco y negro de personas que ya no estaban. Campesinos con machetes, familias frente a casas humildes, niños descalzos sonriendo a pesar de la pobreza visible en sus ropas andrajosas. Y había un mapa enorme de la región, clavado en la pared con chinchetas oxidadas, lleno de anotaciones en tinta roja y marcadores que dividían el terreno en parcelas numeradas. En cada parcela había nombres escritos, apellidos que Sofía reconocía del pueblo, de conversaciones oídas en el mercado, de nombres grabados en antiguas lápidas del cementerio. Con manos temblorosas, Sofía tomó uno de los documentos del escritorio. La funda de plástico crujió bajo sus dedos, y dentro, en papel oficial con sellos desgastados, leyó: Registro de la Propiedad Agraria. Estado de Oaxaca, año 1936. Propietario: Méndez, Roberto, abuelo, parcela 47B, 15 hectáreas. Coordenadas: lista de coordenadas. Uso: cultivo de maíz y frijol. Nota: propiedad confiscada ilegalmente en 1952 por Sebastián Cortés, padre, bajo el pretexto de deudas fabricadas. Ver expediente Ulduras 203 para evidencia. El documento se le cayó de las manos como si ardiese. Méndez, el apellido de su difunto esposo. Era el abuelo de Roberto, un hombre del que apenas había oído hablar, quien, según las pocas historias familiares, había perdido sus tierras en circunstancias misteriosas y había muerto pobre y amargado. Pero la verdad era esta: no había perdido sus tierras por deudas, se las habían robado, y el ladrón había sido el padre de don Sebastián Cortés, el mismo que ahora la había expulsado a ella y a sus hijos. Sofía empezó a abrir otras cajas con frenética urgencia, encontrando documento tras documento, historia tras historia, de familias despojadas de sus tierras mediante artimañas legales, deudas inventadas y amenazas violentas. Cada caja era un expediente sobre el crimen organizado que había transformado a pequeños terratenientes en trabajadores esclavizados, generación tras generación. Y luego encontró el diario. Estaba en el cajón inferior del escritorio, envuelto en tela encerada para protegerlo de la humedad.
En la desgastada cubierta de cuero, grabada con letras doradas casi descoloridas, se leía: Joaquín Mendoza, abogado del pueblo, 1945-1. Lo abrió con reverencia y las páginas revelaron una escritura apretada y urgente, entradas fechadas que narraban una guerra silenciosa. 15 de marzo de 1947. He completado la documentación de 47 casos de despojo ilegal. Las familias Méndez, García, López y Ramírez, todas víctimas del mismo sistema corrupto. He enviado copias a la capital, pero temo que no llegarán. La familia Cortés tiene conexiones incluso en el gobierno estatal. Debo preservar estos registros de alguna manera. 3 de junio de 1947. Hoy recibí amenazas de muerte. Encontraron una rata muerta clavada en mi puerta con una nota: «Cállate o serás el próximo». No me callaré. Estas familias merecen justicia. 20 de agosto de 1947. Construí la cámara bajo la cabaña. Si algo me sucede, la verdad sobrevivirá aquí. Dejé instrucciones codificadas en el pueblo para que quien realmente lo necesite pueda encontrar este lugar. 12 de octubre de 1947. Sebastián Cortés, padre, vino en persona. Me ofreció dinero y luego amenazó a mi familia. Le dije que, aunque me matara, los documentos estaban a salvo. Se rió y dijo que nadie le creería a un abogado muerto. Quizás tenga razón, pero los muertos pueden hablar a través del papel. La última entrada fue del 30 de octubre de 1947. Sé que vendrán esta noche. Puedo oírlos preparándose en el pueblo. He sellado la cámara. Si estás leyendo esto, significa que has abierto lo que yo cerré. Significa que el ciclo continúa, que la familia Cortés sigue robando, y que tú, como yo, has decidido que la verdad vale más que la vida. Los documentos en las cajas verdes son la evidencia original. Los de las cajas rojas son copias certificadas que hice en secreto. Con estas, puedes destruir el imperio de Cortés. Pero ten cuidado, matarán para guardar su secreto, igual que me matarán a mí. T.M. Sofía cerró el diario con los ojos llenos de lágrimas. Por un hombre al que nunca había conocido, pero que había dado su vida para hacer posible este momento. Joaquín Mendoza había sido asesinado. De eso no tenía ninguna duda, probablemente en esta misma cabaña, y su desaparición se había convertido en una leyenda. El ermitaño que desapareció una noche, alimentando las supersticiones que alejaron a los curiosos durante décadas. Pero él lo había planeado. Había construido este lugar no solo como un escondite, sino como una cápsula del tiempo, un arma latente esperando a que alguien desesperado la encontrara y la usara. Y ahora Sofía lo tenía en sus manos, la prueba contundente de que su familia y decenas de otras familias del pueblo eran los legítimos dueños de las tierras que controlaba la familia Cortés. Don Sebastián no era un patrón benévolo ni un empresario exitoso. Era el heredero de un imperio criminal cimentado en documentos falsificados y asesinatos. Sofía pasó el resto de la noche en la bóveda subterránea, incapaz de detener su frenética búsqueda en los archivos. Cada documento que abría era una pieza más del monstruoso rompecabezas que Joaquín Mendoza había armado meticulosamente. Las cajas verdes contenían los títulos de propiedad originales, algunos con sellos que databan de la época colonial, otros de la reforma agraria posrevolucionaria. Las cajas rojas contenían copias certificadas por notarios que Joaquín había visitado en ciudades lejanas, mucho más allá del alcance de la familia Cortés. Había más. Fotografías de palizas a campesinos que se habían resistido, copias de certificados de defunción con causas sospechosas de muerte. La favorita parecía ser accidente laboral, y testimonios manuscritos de ancianos que habían presenciado las expropiaciones de tierras originales. Era un museo del crimen organizado que abarcaba 3 generaciones. Pero el descubrimiento más devastador fue el expediente de Roberto, no el de su abuelo, sino el de su esposo. Sofía se enteró con horror de que Roberto había estado investigando por su cuenta durante los meses previos a su muerte.
Había descubierto rumores sobre la desaparición del abogado y había comenzado a hacer preguntas. Las últimas páginas del expediente contenían notas manuscritas de Roberto, notas que Sofía reconoció de las listas de la compra que él solía dejarle, que detallaban sus sospechas de que su muerte prematura no había sido natural. Si esta historia te tiene al borde del asiento, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguna historia como esta. Tu apoyo significa todo para mí. Si algo me pasa, busquen en el bosque susurrante. La verdad está enterrada donde todos temen mirar. Roberto lo sabía, estuvo a punto de descubrir la verdad y lo mataron por ello. El infarto no fue casualidad ni un castigo divino por trabajar demasiado. Fue un asesinato encubierto, tan sutil que nadie cuestionaría la muerte de un pobre granjero con antecedentes de hipertensión. La rabia que invadió a Sofía fue tan pura e intensa que por un instante olvidó su hambre, su agotamiento, su miedo. Don Sebastián no solo les había robado la casa, había asesinado a su esposo, y ahora intentaba eliminar a los testigos enviándolos a la muerte en el bosque. Pero había cometido un error fatal. Los había empujado exactamente donde tenían que estar. Sofía reunió los documentos más importantes, los títulos de propiedad de las familias Méndez, García, López y otras 10 familias que aún vivían en el pueblo como jornaleros, y los envolvió cuidadosamente en plástico nuevo que encontró en un rollo en uno de los estantes. Joaquín había sido meticuloso. Había dejado provisiones para preservar su obra, como si supiera que alguien la encontraría con el tiempo. Cuando por fin volvió a subir a la cabaña, la luz del amanecer se filtraba por las ventanas rotas, bañando a sus hijos dormidos con un resplandor dorado. Parecían tan pequeños, tan frágiles, tan ajenos a la guerra a la que acababa de alistarse. Porque eso era lo que esto era, una declaración de guerra contra la familia más poderosa de la región. Sofía sabía que lo que se avecinaba no sería fácil. La familia Cortés no renunciaría a su poder sin luchar. Tenían dinero, conexiones políticas y hombres armados dispuestos a matar. Y ella tenía papeleo, documentos antiguos que dependían de un sistema judicial que históricamente había favorecido a los ricos sobre los pobres. Pero también contenía algo que la familia Cortés había olvidado. Toda la verdad, meticulosamente documentada por un hombre que había pagado con su vida para preservarla. Y en la era de los teléfonos, con cámara y las redes sociales, la verdad se propagaba más rápido que las balas. El canto de los pájaros trajo a Sofía de vuelta al presente. Diego se removió en sueños, y ella, sin más, fue a su lado y le tomó la temperatura con el dorso de la mano. Una costumbre maternal que nunca se perdió. Tenía calor, pero no fiebre. Solo hambre, como todos. Necesitaban comida. Necesitaban agua limpia. Necesitaban ropa abrigada porque las noches en el bosque eran brutales. Pero, sobre todo, necesitaban un plan. Sofía miró fijamente la trampilla ahora abierta, consciente de que había cruzado un umbral sin retorno. El secreto ya no estaba enterrado. Joaquín Mendoza había logrado su objetivo póstumo. Alguien había encontrado su legado, y esa persona no descansaría hasta que se hiciera justicia. Pero primero tenía que mantener a sus hijos con vida el tiempo suficiente para que pudieran contar la historia. Y afuera, en algún lugar del bosque, los gritos comenzaron de nuevo. Esta vez sonaban diferentes, no como advertencias, sino como bienvenidas, como si el propio bosque reconociera que finalmente, tras décadas de guardar el secreto, alguien había escuchado y respondido. Sofía cerró los ojos, respiró profundamente y comenzó a planificar su próximo movimiento. La realidad de su situación golpeó a Sofía con renovada fuerza al tercer día tras el descubrimiento. Diego había tenido fiebre durante la noche. Su pequeño cuerpo temblaba bajo las mantas mientras murmuraba incoherencias en su delirio. Sofía presionó la mano contra la frente ardiente del niño, sintiendo el calor radiante que indicaba una infección o algo peor. «Mami, ¿Diego va a morir como papá?
preguntó Carlos con una franqueza brutal que solo los niños que han conocido una pérdida pueden poseer. Tenía los ojos secos pero aterrorizados, mirando a su hermano menor como si ya se estuviera despidiendo. «No», respondió Sofía con una ferocidad que no sentía. «Nadie más va a morir, te lo prometo». Pero las promesas eran fáciles de hacer y casi imposibles de cumplir. Diego necesitaba medicinas, antibióticos que Sofía no tenía y no podía conseguir sin salir del bosque. Y salir del bosque significaba exponerse a los hombres de don Sebastián, quienes, a juzgar por las voces ocasionales que oía a lo lejos, seguían patrullando las fronteras, esperando que el hambre o la desesperación la obligaran a salir. Sofía había intentado preparar tés con hierbas que conocía del bosque, manzanilla silvestre para bajar la fiebre, hojas de eucalipto para ayudarle a respirar. Pero nada funcionó. La fiebre subía y bajaba en ciclos aterradores, alcanzando picos donde Diego sufría convulsiones leves, con los ojos en blanco. Fue durante uno de estos episodios, mientras Sofía sostenía a Diego y cantaba con desesperación canciones de cuna que ya no parecían calmarlo, que oyó el inconfundible sonido de pasos acercándose a la cabaña. No eran los pasos cautelosos de animales salvajes, sino el paso pesado y pausado de botas humanas que caminaban sin cuidado del sigilo. Se quedó paralizada, apretando los brazos alrededor de Diego, mientras les hacía señas frenéticas a Lucía y Carlos para que se escondieran. Los niños se escabulleron bajo el viejo marco de la cama en la esquina, respirando entrecortadamente, mientras Sofía agarraba el machete con la mano libre. Los pasos se detuvieron justo afuera de la puerta. Siguió un silencio largo y tenso, durante el cual Sofía pudo oír su propio corazón latiendo desbocado contra sus costillas. Entonces, una voz. No era la de Ramiro ni la de ninguno de los matones que había oído antes, sino una voz femenina, vieja y áspera como papel de lija. «Viuda Méndez, sé que estás ahí. No estoy aquí para hacerte daño. Estoy aquí porque escuché los gritos del niño anoche y sé lo que significan. Necesitas ayuda y necesito hablar contigo». Sofía no respondió, cada músculo de su cuerpo tenso como una cuerda de guitarra a punto de romperse. Podría ser una trampa, probablemente lo era. «Me llamo Guadalupe Ramírez», continuó la voz. «Tengo 78 años y he vivido en este valle toda mi vida. Conocí a Joaquín Mendoza antes de que desapareciera. Sé lo que escondía, y sé que si encuentras su escondite, la familia Cortés intentará matarte como lo mataron a él». El nombre, Joaquín Mendoza, pronunciado en voz alta por alguien que no era ella misma, fue lo que hizo que Sofía se moviera. Lentamente, sin soltar el machete ni a Diego, se acercó a la puerta y la entreabrió. La mujer del otro lado era pequeña y encorvada, con el pelo blanco recogido en un moño apretado y ojos negros que brillaban con una inteligencia aguda que desmentía su edad. Vestía ropas sencillas de campesina, una falda larga y un chal tejido, y llevaba una bolsa de tela colgada de su brazo arrugado. «Tienes la mirada de alguien que ha visto fantasmas», dijo Guadalupe, observando a Sofía con una intensidad que la hizo sentir desnuda. «Pero los fantasmas que rondan esta cabaña no son los muertos, sino las verdades que se negaron a morir con ellos». «¿Cómo me encontraste?», preguntó Sofía con la voz ronca por tantos días de hablar en susurros. El bosque habla a quienes saben escuchar, y cuando el bosque susurrante empieza a gritar en lugar de susurrar, significa que alguien ha despertado lo que estaba dormido. La anciana señaló a Diego, cuyo llanto había comenzado de nuevo, débil y roto. «Pero primero, déjame curar al niño. Luego hablaremos de cómo usarás lo que encontraste para destruir a la familia Cortés». Guadalupe trabajaba con una eficiencia que delataba décadas de experiencia atendiendo a niños enfermos en una región donde los médicos eran un lujo inalcanzable. De su bolso sacó frascos de hierbas que Sofía no reconoció, un frasco de alcohol isopropílico y un paquete de pastillas envuelto en papel de periódico. «Antibióticos», explicó al ver la expresión de Sofía.
Los compré en la farmacia del pueblo de al lado. Le dije al farmacéutico que eran para mi nieto. No me hizo preguntas. El dinero habla más que la curiosidad. Mientras Guadalupe le administraba la medicina a Diego, mezclando las pastillas trituradas con miel para que el niño pudiera tragarlas, comenzó a hablar. Su voz era baja pero clara, tejiendo una historia que llenaba los vacíos que los documentos de Joaquín no podían. Joaquín Mendoza era mi primo hermano, dijo limpiando la frente de Diego con un paño húmedo. Llegó a este pueblo en 1945, recién salido de la universidad en la capital, lleno de ideales de justicia y reforma agraria. Creía que podía cambiar el mundo con leyes y papeleo. Una risa amarga escapó de sus labios. La familia Cortés le enseñó que el mundo se cambia con balas, no con papeleo. Sofía escuchaba mientras atendía el fuego, manteniendo las manos ocupadas para no temblar. Lucía y Carlos habían salido de su escondite y se habían sentado cerca de la anciana, atraídos por su presencia serena y abuelita, diferente a todo lo que habían conocido. Joaquín lo documentó todo, continuó Guadalupe. Cada robo, cada asesinato disfrazado de accidente, cada documento falsificado. Yo lo ayudé. Copié a escondidas papeles de la notaría donde trabajaba limpiando pisos. Nadie sospecha de una solterona. Pensamos que si teníamos suficientes pruebas, las autoridades tendrían que actuar. Pero lo mataron, dijo Sofía suavemente. Lo hicieron desaparecer, corrigió Guadalupe. Nunca encontraron su cuerpo. Lo declararon muerto después de 7 años, pero todos sabíamos la verdad. Sebastián Cortés, padre, lo mató y lo enterró en un lugar donde nunca lo encontrarían. Busqué esta cabaña después de su desaparición, pero el bosque no me dejaba entrar. Cada vez que lo intentaba, me perdía y terminaba de nuevo en el borde. Era como si la tierra misma protegiera el secreto hasta que llegara la persona indicada. ¿Y crees que soy la persona adecuada? La pregunta de Sofía sonó más escéptica de lo que pretendía. Guadalupe la miró con ojos que habían presenciado demasiadas décadas de injusticia. Eres la viuda de Roberto Méndez, cuyo abuelo fue la primera víctima documentada por Joaquín. A tu esposo lo asesinaron por hacer preguntas, y ahora el nieto de su asesino te ha expulsado, empujándote justo donde debías estar. Si eso no es el destino, entonces no sé qué es. Durante las siguientes horas, mientras Diego dormía más profundamente gracias a la medicina, Guadalupe le explicó a Sofía la realidad política de su situación. No bastaba con tener documentos. Necesitaban un plan para hacerlos públicos de una manera que don Sebastián no pudiera ocultar. La familia Cortés controla el juzgado local, explicó Guadalupe. El juez es primo segundo de don Sebastián. La policía está a su servicio. Incluso el alcalde debe su puesto a las contribuciones de campaña de la familia. Si simplemente entregas los documentos a las autoridades locales, desaparecerán, y tú con ellos. Entonces, ¿qué sugieres?, preguntó Sofía sintiendo la desesperación subirle por la espalda como una araña venenosa. Necesitamos ir más arriba. Hay un fiscal en la capital que ha estado investigando la corrupción rural. Se llama Alejandro Soto y tiene fama de no dejarse sobornar. Pero para llegar a él, Guadalupe hizo una pausa sopesando sus palabras. Eso requerirá que salgamos del bosque, atraviesemos el pueblo a plena luz del día y lleguemos a la estación de autobuses antes de que los hombres de Cortés puedan detenernos. Es un suicidio, murmuró Sofía. Es la única opción, respondió Guadalupe con firmeza. Pero no irás solo. Llevo 70 años preparándome para este momento. Tengo aliados en el pueblo, gente que perdió tierras, gente que perdió a familiares, gente que está cansada de vivir como esclavos en la tierra de sus antepasados. Cuando des la señal, nos levantaremos. Si esta historia te tiene en vilo, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguna. Tu apoyo es fundamental para mí. La idea era audaz hasta la locura, una rebelión coordinada de los desposeídos, usando la verdad documentada como arma.
Pero incluso mientras Guadalupe la esbozaba, Sofía veía las cientos de maneras en que podía salir mal. El plan era partir 3 días después, para darle tiempo a Guadalupe de preparar sus contactos en el pueblo. Pero el destino tenía otros planes. La segunda noche después de la visita de Guadalupe, Sofía se despertó con un sonido espeluznante. Perros. No eran los aullidos lejanos de perros callejeros, sino los ladridos agudos y frenéticos de perros de caza que habían encontrado un rastro. Se levantó de un salto con el corazón acelerado antes de que su mente pudiera procesar por completo lo que estaba sucediendo. A través de las grietas de la pared, vio los rayos de las linternas atravesando la oscuridad del bosque, docenas de ellos avanzando en fila hacia la cabaña. «Despierten», susurró con urgencia sacudiendo a Lucía y Carlos. «Tenemos que irnos». «Ya». «¿Qué pasa, mamá?», preguntó Lucía todavía medio dormida. «Nos encontraron». El terror en la voz de Sofía fue suficiente para despertar por completo a los niños. Se movieron con una eficiencia nacida del miedo, agarrando sus pocas pertenencias mientras Sofía recogía los documentos más importantes del archivo subterráneo, los que había subido y guardado por si acaso. Pero al llegar a la puerta se detuvo en seco. Los perros ya estaban allí, gruñendo desde el otro lado de la madera podrida. Y tras ellos, la voz triunfal de Ramiro. «Te tenemos, viuda. No hay a dónde correr. El bosque está rodeado. Márchate en paz, y quizás don Sebastián tenga piedad de los niños». Era mentira, y todos lo sabían. No habría piedad. Sofía había visto demasiado, sabía demasiado. Y los niños eran testigos que podrían hablar cuando crecieran. Los matarían a todos y lo llamarían un trágico accidente. Una madre desesperada que se perdió en el bosque con sus hijos y nunca fue encontrada. Sofía miró desesperada la cabaña, buscando otra salida. La ventana trasera era demasiado pequeña para que ella pasara, aunque los niños sí podían. ¿Pero a dónde irían? Solos en la oscuridad del bosque, con perros cazándolos, fue entonces cuando escuchó algo que no esperaba. Gritos humanos de sorpresa y miedo provenientes del exterior, mezclados con los ladridos confusos de los perros. ¿Qué demonios? La voz de Ramiro sonó desconcertada, luego aterrorizada. «¡Retírense! ¡Retírense ya!». Sofía se arriesgó a asomarse por una grieta en la pared. Lo que vio la dejó sin aliento. Los hombres de don Sebastián se retiraban presas del pánico, con sus linternas encendidas en todas direcciones mientras figuras emergían del bosque. No eran animales ni espíritus, eran personas. Decenas de aldeanos, armados con machetes, palos y antorchas improvisadas, formaban un círculo protector alrededor de la cabaña. Y delante de ellos, apoyada en su bastón pero con los ojos brillantes de desafío, estaba Guadalupe. «Esta mujer y sus hijos están bajo nuestra protección», declaró la anciana, con su voz resonando en el claro del bosque. «Y en nombre de las familias Méndez, García, López, Ramírez y todos los demás que fueron robados por los Cortés, declaramos que esto termina esta noche». Los hombres de Ramiro superaban en armamento a los campesinos, pero la sorpresa y la superioridad numérica los paralizaron. No esperaban una resistencia organizada. Pensaban que estaban cazando a una viuda indefensa, no ante un levantamiento popular. «Guadalupe, vieja bruja, te vas a arrepentir de esto», espetó Ramiro, pero le temblaba la voz. Don Sebastián es un ladrón y un asesino», interrumpió Guadalupe. «Y esta noche el mundo conocerá todos y cada uno de sus crímenes». Ramiro hizo un gesto a sus hombres para que avanzaran, pero ninguno se movió. La cuestión era simple. 12 contra 50. Y aunque tenían armas de fuego, disparar contra una multitud de sus propios vecinos era cruzar una línea que incluso hombres duros como ellos dudaban en cruzar. «Voy a contar hasta 3», dijo uno de los granjeros, un hombre enorme con brazos como troncos. 1. Pueden irse ahora y conservar sus vidas. 2.
pueden quedarse y descubrir cuánto resentimiento hemos guardado todos estos años. 3. No le hacía falta llegar a 3. Ramiro escupió al suelo con frustración e impotencia, silbó a sus perros y se retiró a la oscuridad, lanzando amenazas por encima del hombro que sonaban cada vez más vacías a medida que se alejaba. Cuando el sonido de su retirada se desvaneció, Sofía salió de la cabaña con piernas temblorosas, cargando a Diego en brazos y a los otros 2 niños aferrados a su falda. La multitud se apartó para dejarla pasar, y al llegar a Guadalupe se arrodilló. «Gracias». Fue todo lo que pudo decir. Las lágrimas finalmente rompieron la presa que había estado conteniendo durante semanas. Guadalupe se puso una mano arrugada sobre la cabeza. «No nos des las gracias todavía, hija. Esto fue lo fácil. Don Sebastián ya sabe que encontramos el archivo. Lo que viene ahora será una guerra sin cuartel». El amanecer no llegó con paz, sino con la certeza de haber cruzado un punto sin retorno. Sofía se encontró en el centro de una casa del pueblo, la de Guadalupe, rodeada de 2 docenas de personas cuyas vidas estaban ahora irrevocablemente entrelazadas con la suya. El pequeño espacio se llenó del aroma a café negro fuerte y del murmullo de conversaciones tensas. Don Sebastián probablemente ya haya llamado al gobernador, dijo un hombre de mediana edad identificado como Miguel García. Tiene suficiente dinero para comprar influencia a nivel estatal. Podrían enviar a la policía estatal, incluso al ejército. Entonces tenemos que ir más rápido que su dinero, respondió Guadalupe extendiendo un mapa detallado del pueblo sobre la mesa. Sofía sale en el autobús de las 9 a la capital. Los demás creamos una distracción en el pueblo. Mientras Sebastián nos retiene, ella llegará al fiscal Soto. Es demasiado obvio, objetó una joven. Primero revisarán la estación de autobuses. Ramiro no es tonto. Sofía, que había permanecido en silencio mientras los demás planeaban, finalmente habló. Entonces no tomaré el autobús. Caminaré a través de los campos hasta la carretera principal donde puedo hacer autostop. Son 30 kilómetros por terreno despejado, protestó Miguel. Con 3 niños no lo lograrás. No me llevo a los niños. Las palabras se le escaparon a Sofía sin que pudiera detenerlas, pero una vez pronunciadas, supo que era la única opción. Miró a Lucía, Carlos y Diego, que estaban sentados en un rincón comiendo el pan que habían traído los vecinos. Se quedan aquí donde están a salvo. Voy sola con los documentos. Mamá, no. Lucía se levantó con lágrimas corriendo por sus mejillas. No puedes dejarnos. Sofía se arrodilló ante su hija, ahuecándole la cara entre las manos. Amor mío, es precisamente por eso que tengo que irme. Para que puedas crecer en un mundo donde nadie pueda arrebatarte tu hogar, donde el nombre Méndez signifique dignidad en lugar de esclavitud. Voy a volver, lo prometo, pero necesito que seas valiente por mí. Carlos, intentando no llorar, asintió. Yo cuidaré de Lucía y Diego, mamá. Te esperamos. El plan era simple, pero desesperado. Sofía saldría de la casa de Guadalupe antes del amanecer, cruzaría los maizales que rodeaban el pueblo y llegaría a la carretera estatal, donde el tráfico regular le daría la oportunidad de encontrar transporte. Los documentos estaban cosidos al forro de su vestido y se repartían varias copias por si la capturaban y la arrestaban. Pero había un problema. Don Sebastián Cortés no era tonto. A las 4 de la mañana, mientras Sofía se preparaba para partir, llegó la noticia que todos temían. Los leales trabajadores de Cortés habían instalado un retén informal en todos los caminos que salían del pueblo. Revisaban cada vehículo, cada peatón. La red se cerraba. «Yo voy», dijo un hombre que Sofía no conocía, un campesino de aspecto común y mirada extraordinariamente decidida. «Parezco una mujer de espaldas y llevo ropa adecuada. Saldré primero, así llamaré su atención. Cuando todos los perros me persigan, tú te mueves». «Eso es suicidio», respondió Sofía. «Es justicia», corrigió el hombre. «Me llamo Antonio López.
La familia Cortés mató a mi padre en 1989 por reclamar sus tierras. He esperado 30 años para contraatacar. Si mi sacrificio significa que esos documentos llegan a la capital, moriré feliz. No había tiempo para discutir. A las 4:30 a.m., Antonio salió vestido de mujer, con un chal sobre la cabeza, caminando a paso rápido hacia el extremo este del pueblo. Como era de esperar, los vigías lo vieron y dieron la alarma. Sofía, al oír los gritos lejanos y el ruido de la gente corriendo, salió sigilosamente por la puerta trasera de la casa de Guadalupe y desapareció en la húmeda oscuridad de los maizales. Correr entre los maizales era como recorrer un laberinto viviente. Hojas afiladas le cortaban la cara y los brazos, tallos gruesos se resistían a cada paso, y la tierra suelta amenazaba con hacerla tropezar con cada zancada. Pero ella siguió adelante, impulsada por la idea de que Antonio alejara a sus perseguidores, comprando su libertad con su propia captura. A mitad de camino oyó disparos. Su corazón se detuvo, pero sus piernas no. Siguió corriendo, con lágrimas de ira y gratitud entremezcladas con el sudor de su rostro. Antonio lo había dado todo. No podía dejar que fuera en vano. Cuando finalmente llegó a la carretera estatal, el sol comenzaba a teñir el horizonte de naranja. Estaba cubierta de cortes, exhausta al borde del colapso, pero viva y libre. Se quedó de pie al borde de la carretera, agitando el pulgar hacia los vehículos que pasaban. El tercer camión se detuvo. El viaje a la capital duró 4 horas en la parte trasera de un camión de transporte, compartiendo espacio con cajas de productos agrícolas y un conductor que, sabiamente, no hizo preguntas sobre la mujer demacrada y ensangrentada que había recogido. Sofía aprovechó ese tiempo para revisar mentalmente cada documento que llevaba, preparándose para el momento en que tendría que presentar su caso ante alguien con el poder de hacer algo al respecto. La oficina del fiscal especial Alejandro Soto se encontraba en un sombrío edificio gubernamental en el centro, un laberinto burocrático de pasillos que olían a desinfectante y desesperación. Sofía, consciente de lo fuera de lugar que se veía con su vestido roto y su rostro arañado, se acercó a la recepción con la espalda recta y la barbilla en alto. «Necesito ver al fiscal Soto», dijo sin permitir negación alguna. «Se trata de corrupción, asesinatos y robo de tierras que lleva 70 años ocurriendo en el Valle de Oaxaca». La recepcionista, una joven con las uñas perfectamente pintadas, la miró con una mezcla de compasión y escepticismo. «El fiscal Soto está muy ocupado. Si quiere presentar una denuncia, hay formularios». «No quiero formularios. Tengo pruebas. Documentos originales de 1936. Sofía abrió su vestido sin pudor, dejando al descubierto los papeles cosidos al forro. «Y si no me los dejas ver en los próximos 5 minutos, un buen hombre habrá muerto en vano, y la familia Cortés habrá vuelto a ganar». Algo en su tono, desesperación mezclada con furia feroz, hizo que la recepcionista contestara el teléfono. Tras una breve conversación en voz baja, le hizo un gesto a Sofía. «El fiscal la recibirá ahora». Alejandro Soto era más joven de lo que Sofía esperaba, quizá de 40 años, con canas prematuras y ojos que habían presenciado demasiada corrupción, pero que no habían perdido su capacidad de indignación. Cuando Sofía extendió los documentos sobre su escritorio, títulos de propiedad originales, copias certificadas, fotografías, el diario de Joaquín Mendoza, su expresión profesional se transformó en genuina sorpresa. «Dios mío», murmuró, mientras sus dedos trazaban con reverencia la firma de Joaquín en el diario. «Escuché esta historia. Pensé que era una leyenda urbana, el abogado desaparecido que supuestamente documentó todo, pero nunca encontraron los archivos. Porque los escondió donde nadie, salvo alguien desesperado, se atrevería a mirar», respondió Sofía. Entonces le contó todo: la muerte de Roberto, la expulsión, el bosque, la cabaña, el archivo subterráneo, y finalmente el levantamiento de la noche anterior y el sacrificio de Antonio.
Soto escuchaba sin interrumpir, tomando notas ocasionales, con una expresión cada vez más sombría con cada detalle. Cuando Sofía terminó, se recostó en su silla y exhaló lentamente. «Esto es monumental», dijo finalmente. «Si estos documentos son auténticos, y mi intuición me dice que lo son, no solo destruiría a la familia Cortés, expondría un patrón sistemático de corrupción que involucra a múltiples funcionarios del gobierno durante décadas. Entonces, ¿puedes hacer algo?». La voz de Sofía se quebró con la pregunta. «Puedo, lo haré. Pero necesito que entiendas algo. Este tipo de casos llevan tiempo, meses, posiblemente años. Las cortes contratarán a los mejores abogados, apelarán cada decisión, usarán todos sus contactos, y durante todo ese tiempo, tú y tu familia mantendrán la objetividad. Ahora somos objetivos. La diferencia es que ahora tenemos algo por lo que luchar». Soto asintió, reconociendo la verdad en sus palabras. «Voy a iniciar el proceso de inmediato. Ordenaré protección policial para usted y los vecinos que lo ayudaron. Y voy a emitir órdenes de captura contra Sebastián Cortés y sus principales cómplices, incluyendo a ese Ramiro que mencionó». Pero mientras hablaba, sonó el teléfono de su escritorio. Contestó con una expresión que cambió gradualmente de profesional a alarmada. Al colgar, miró a Sofía con renovada urgencia. «Ese era mi contacto en la policía estatal. Don Sebastián te ha denunciado por allanamiento de morada, robo y secuestro de tus propios hijos. Afirma que has perdido la razón por el dolor y que eres peligroso. Tiene una orden de aprehensión emitida por el juez local y está presionando para que se ejecute de inmediato». «Claro que sí», murmuró Sofía. La táctica era brillante en su crueldad, convertir a la víctima en criminal, usar el sistema legal que ella había corrompido como arma en su contra. «Pero hay buenas noticias», continuó Soto rápidamente. «Mi jurisdicción prevalece sobre la del juez local. Puedo revocar esa orden y emitir mi propia orden de protección. Pero necesito actuar rápido, antes de que pueda causar más daño». Soto hizo varias llamadas en rápida sucesión con la voz cada vez más autoritaria. Sofía escuchaba sin apenas atreverse a respirar, mientras veía cómo el verdadero poder, el poder de la ley cuando lo ejerce alguien honesto, se movilizaba a su favor. A las 2 de la tarde, Alejandro Soto había logrado lo impensable. Una orden de investigación federal contra la familia Cortés, la suspensión inmediata de todos los títulos de propiedad en disputa hasta que se resolviera el caso y protección policial para Sofía, sus hijos y todos los que la habían ayudado. «Tienes que regresar», le dijo Soto mientras un equipo de investigadores comenzaba a fotografiar y catalogar los documentos. «Tu pueblo está sitiado. Los hombres de Cortés intentan intimidarte para que te retires, pero si llegas con órdenes federales en la mano, entonces la guerra termina», concluyó Sofía. «Entonces empieza la justicia», corrigió Soto. «La batalla probablemente durará años en los tribunales, pero hoy podemos darles esperanza». El regreso al pueblo fue diferente a la huida. Sofía viajaba en una caravana de 3 vehículos federales con agentes armados y copias certificadas de las órdenes de captura del fiscal Soto. Al acercarse al valle, su corazón latía con fuerza, con una mezcla de miedo y anticipación. ¿Qué encontraría? ¿Se habría vengado la familia Cortés de quienes la habían ayudado? La respuesta llegó al entrar al pueblo. La plaza central estaba llena de gente, no dispersa por el miedo, sino reunida en protesta silenciosa. Hombres, mujeres y niños, todos formaban filas ordenadas frente a la casona de don Sebastián, sosteniendo carteles pintados a mano con los nombres de sus antepasados y las tierras que les habían sido robadas. Y al frente de todos, sentada en una silla de madera con un chal sobre los hombros, estaba Guadalupe Ramírez. Cuando los vehículos federales se detuvieron, la anciana se levantó con la ayuda de su bastón y caminó hacia Sofía con una sonrisa que reflejaba 70 años de esperanza finalmente realizados. «Lo lograste», dijo simplemente, tomando las manos de Sofía entre las suyas.
Joaquín puede descansar ahora. La presencia de los agentes federales lo cambió todo. Don Sebastián Cortés salió de su casa, no con su arrogancia habitual, sino con la postura defensiva de quien sabía que su imperio se desmoronaba. Ramiro estaba a su lado, pero sin su látigo, con las manos vacías y temblorosas. El agente federal a cargo, un hombre de aspecto severo llamado Capitán Ruiz, leyó las órdenes en voz alta para que todos en la plaza pudieran escuchar. Investigación federal, suspensión de títulos de propiedad, orden de aprehensión contra Sebastián Cortés y sus principales cómplices por fraude, coacción y sería investigado por asesinato. El rostro de don Sebastián palideció. Por primera vez en su vida, el dinero y los contactos no bastaban para protegerlo. La ley real, no la versión corrupta que había comprado, finalmente lo había alcanzado. «Esto es un malentendido», balbuceó con la voz perdiendo toda su autoridad. «Soy un hombre de negocios respetable. Esa mujer miente, se inventa historias». «Los documentos no mienten, señor Cortés», respondió el capitán Ruiz con serenidad profesional. «Y tenemos 70 años de pruebas que sugieren lo contrario. Venga en paz o lo llevaremos por la fuerza». La multitud observó en silencio cómo las esposas se apretaban alrededor de las muñecas de Sebastián Cortés. Sofía esperaba sentir triunfo, una alegría vengativa. Pero lo que sintió fue algo más profundo y triste. Alivio mezclado con la profunda conciencia de que ninguna justicia podría devolver la vida a Roberto, ni a Antonio López, ni a ninguna de las víctimas anteriores de los Cortés. Cuando los vehículos federales se llevaron a don Sebastián, Lucía, Carlos y Diego salieron corriendo de la casa de Guadalupe y se lanzaron a los brazos de su madre. Sofía los abrazó con tanta fuerza que apenas podían respirar, y sus lágrimas finalmente cayeron sin vergüenza al sentir que el peso de días de terror finalmente se le quitaba de encima. «¿Nos vamos a casa, mamá?», preguntó Diego con su vocecita esperanzada. Sofía miró la plaza, los rostros de quienes lo habían arriesgado todo por ella, el pueblo que finalmente despertaba de una pesadilla que había durado generaciones. Luego miró hacia las colinas donde el bosque susurrante se alzaba como un guardián verde. «Sí, mi amor», respondió ella con dulzura. «Pero primero tenemos que construir uno». 6 meses después, el valle de Oaxaca estaba irreconocible. El juicio de Sebastián Cortés se había convertido en un escándalo nacional, con medios de comunicación de todo el país cubriendo cada sórdido detalle de décadas de explotación sistemática. El fiscal Soto había construido un caso tan sólido que ni siquiera los mejores abogados de Cortés pudieron desmantelarlo. Los documentos de Joaquín Mendoza, perfectamente conservados en su bóveda subterránea, fueron aceptados como prueba irrefutable. Sebastián fue condenado a 25 años de prisión por fraude masivo y conspiración. Ramiro y otros cómplices recibieron sentencias menores a cambio de testimonios que revelaron la magnitud de la operación criminal. Y lo más importante, los títulos de propiedad fueron devueltos a sus legítimos dueños. La familia Méndez, Sofía y sus 3 hijos, se convirtió en la propietaria legal de 15 hectáreas de tierra fértil, la misma tierra que Roberto había trabajado hasta su muerte, la misma tierra que su abuelo poseía antes de que se la robaran. Pero Sofía no construyó una hacienda para dominar a los demás. En cambio, creó una cooperativa. La tierra se dividió equitativamente entre las 12 familias desposeídas. Trabajaron juntas, compartieron recursos y las ganancias se distribuyeron según el trabajo, no según jerarquías de poder. Fue el sueño de Joaquín Mendoza finalmente hecho realidad. Tierra trabajada por manos libres, beneficiando a quienes la cultivaban. La vieja casa de adobe donde Sofía había vivido con Roberto fue reconstruida no como un monumento, sino como un hogar vivo. Lucía, Carlos y Diego corrían por campos que ahora les pertenecían por derecho, no por caridad. Plantaron árboles cuyo fruto comerían en el futuro, sabiendo que nadie podría arrebatárselo. Guadalupe Ramírez vivió para presenciar la transformación completa.
Murió en paz mientras dormía a los 79 años, con una sonrisa en los labios. En su funeral, Sofía leyó pasajes del diario de Joaquín, en honor a ambos primos que dedicaron sus vidas a una justicia que no vivieron para ver plenamente realizada. Antonio López fue declarado héroe póstumo. Sobrevivió a su captura. Los hombres de Ramiro lo golpearon brutalmente, pero no se atrevieron a matarlo al enterarse de que Sofía había escapado y que sus acciones serían investigadas. Ahora caminaba con una cojera permanente, pero lo hacía en su propia tierra, recuperada después de 30 años. La cabaña en el bosque susurrante se convirtió en un sitio protegido. La cámara subterránea se convirtió en un pequeño museo, visitado por estudiantes de historia y activistas de derechos humanos de todo el país. Los símbolos tallados en las vigas, que antes parecían amenazantes, ahora se entendían como protecciones. Señales dejadas por Joaquín para guiar a cualquiera que se atreviera a buscar. Los gritos que Sofía había escuchado nunca fueron explicados del todo. Algunos decían que eran el viento que jugaba con sus efectos acústicos en las cavernas subterráneas. Otros, más místicos, creían que eran los espíritus de quienes habían sufrido, llamando a alguien para escuchar su historia. Sofía nunca compartió su propia teoría, que había escuchado el grito de su propio yo futuro, llamándola hacia el destino que necesitaba cumplir. 3 años después de aquella aterradora noche en el bosque, Sofía se encontraba en la plaza del pueblo durante la fiesta anual de la cosecha. El sol de octubre lo bañaba todo con una luz dorada, y el aire se impregnaba del aroma a maíz asado y del sonido de la música tradicional. Sus hijos corrían entre los puestos del mercado, y sus risas se mezclaban con las de otros niños que crecerían sin conocer el yugo de la servidumbre. Un periodista de la capital, que escribía un artículo de seguimiento sobre el caso Cortés, se acercó a ella con una grabadora. Señora Méndez, después de todo lo sucedido, ¿qué les diría a otras personas que enfrentan injusticias similares en sus propias comunidades? Sofía pensó detenidamente antes de responder, eligiendo sus palabras con el peso de quien ha aprendido que las palabras pueden ser tan poderosas como las acciones. Diría que la verdad nunca muere, solo espera. Puede estar enterrada bajo metros de tierra, oculta en lugares donde todos temen mirar, silenciada por generaciones de poder y corrupción. Pero ahí está, esperando a alguien lo suficientemente desesperado o valiente como para desenterrarla. Hizo una pausa, contemplando las colinas donde el bosque se recortaba contra el cielo. Y diría que los lugares que más tememos, esos bosques oscuros de nuestra vida a los que no queremos entrar, suelen ser precisamente a donde debemos ir, porque es en la oscuridad más profunda donde se esconden las verdades más brillantes. ¿Y qué hay del miedo?, preguntó el periodista. ¿Cómo se supera el miedo a los poderosos? Nunca lo superas, respondió Sofía con sinceridad. El miedo nunca desaparece. Sentí miedo cada segundo de cada día, pero el amor es más fuerte que el miedo. El amor por mis hijos me dio el valor para ir al bosque. El amor por la memoria de mi esposo me dio la fuerza para abrir esa trampilla. Y el amor por la justicia, no solo por mí, sino por todos los que habían sufrido, me dio la voluntad de luchar incluso cuando parecía imposible. El periodista apagó su grabadora, pero luego preguntó con curiosidad: ¿Alguna vez vuelves al bosque? ¿A la cabaña? Todas las semanas, respondió Sofía. Bajo al sótano, enciendo una vela y hablo con Joaquín. Le cuento de los niños que ahora van a la escuela en lugar de al campo, de las familias que comen 3 veces al día, de las mujeres que ya no tienen miedo de caminar solas. Le digo que su sacrificio no fue en vano. Y a veces, cuando el viento sopla en cierta dirección, juro que puedo oírlo responder. Mientras el festival continuaba a su alrededor, Sofía reflexionó sobre el viaje imposible que la había traído de aquella noche de desesperación a este momento de paz. No había sido fácil. La familia Cortés había apelado, intentado intimidar a los testigos y utilizado todos los recursos legales a su alcance. Pero la verdad, una vez desatada,
era imposible de contener. Roberto estaría orgulloso, pensó. Diego, Lucía y Carlos crecían fuertes y seguros de sí mismos, con una educación y oportunidades que sus padres nunca tuvieron. Lucía quería ser abogada, como el señor Joaquín decía, para ayudar a otras familias. Carlos hablaba de ser agrónomo, de aprender nuevas maneras de hacer que la tierra rindiera sin agotarla. Y Diego, aún pequeño, simplemente quería tener suficiente comida todos los días y que su madre nunca más volviera a tener esa mirada de terror en los ojos. Esa noche, después de que los niños se durmieran en su casa, su propia casa, en su propio terreno, Sofía salió al porche y contempló el bosque susurrante. La luna llena lo bañaba con una luz plateada, transformándolo de un lugar de terror en uno de misteriosa belleza. No hubo gritos esa noche, solo el suave canto de los grillos y el susurro del viento entre los árboles. El bosque había cumplido su propósito. Había guardado su secreto hasta que la persona indicada llegó en el momento oportuno. Y ahora descansaba, sabiendo que la justicia, aunque demorada, finalmente había llegado. Sofía le susurró al viento: «Gracias, Joaquín. Gracias, Roberto. Gracias a todos los que sufrieron para hacer posible este momento. Su dolor no fue en vano. Prometo que nunca lo olvidaremos». Y en la quietud de la noche, si uno escuchaba con mucha atención, podría jurar que el bosque susurraba: «Bien hecho, hija, bien hecho. Gracias por escuchar hasta el final. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite recordar que la esperanza existe incluso en los momentos más oscuros. Suscríbete si aún no lo has hecho y nos vemos en la próxima historia.